Muy buenas tardes. En este video o el día de hoy vamos a hablar sobre la administración, ciencia, teoría y práctica. Vamos a tocar seis temas principales. Esto es para comprender muy bien cómo es que la administración se desarrolla, de dónde nace, quiénes la integran, cómo ésta se va desarrollando desde la diferente teoría de cada tema. Como primer punto o como primer tema vamos a hablar definición de la administración, su naturaleza y propósito. Tenemos aquí unas palabras en cada fase del mapa mental. Dentro de la primera tenemos la base, organización, personas, generador, valor. ¿Qué quiere decir esto? Para comprender la administración, primero tenemos que hablar sobre la organización, que es un organismo de personas que buscan sumar o buscan crear un valor agregado. La administración es el proceso que busca la productividad para lograr ese valor mediante cinco funciones. Las cinco funciones son el planear, organizar, integrar, em, dirigir y controlar. Estas funciones las aplican todos los gerentes desde la línea de supervisores de línea uno o de línea de primera línea, los gerentes de media línea o los gerentes de medio rango y los de alto rango. Todos ejercen estas funciones tienen diferentes pesos dependiendo del lugar o dependiendo de las responsabilidades que conlleven su rol, pero todos las emplean. Para tener una buena administración o para adaptarnos al enfoque, siempre los gerentes tienen que estar adaptados al ambiente externo para ejecutar esto con éxito. Se requieren cuatro habilidades según CATS, que son la técnica, la humana, la conceptual y de diseño. Al final, la meta de un buen administrador no solo es generar o no solo es cubrir gastos, sino generar un excedente y el excedente también cuidando el capital, cuidando el tiempo y los materiales. Esto es un poco de la definición de la administración y su naturaleza. Yéndonos para el tema número dos, que es la evolución del pensamiento administrativo. Eh, Habiendo mencionado un poco de la administración, han existido varios autores muy reconocidos, hay empresas muy reconocidas el día de hoy, como lo es Apple, como lo es Facebook, como lo es Tesla, y varios de los autores, no específicamente de estas marcas o de estas compañías, pero han generado un valor de igual manera a la administración. Em, la evolución de la administración destaca por cuatro autores clave. Tenemos a Frederick Taylor, quien se encarga o quien optimizó la calidad administrativa desde las líneas de trabajo. Segundo, Henry Farrell, el padre de la teoría moderna. Es considerado el padre de la teoría moderna porque fue el encargado y el creador de los 14 principios flexibles de la administración. Estos van de igual manera alineados con las cinco funciones de los gerentes, de los cuales se hablará un poco más al respecto. Em, pero también tenemos como otro punto, como otro autor, a Mayo y Roet Hilsberger. Estos se encargan o crean el efecto Hawthorne, demostrando que los factores sociales y humanos impactan la productividad. Y finalmente, Drucker, quien enfocó la productividad en propósitos claros y objetivos verificables. Todos ellos nos heredan la importancia de la autoridad, la psicología laboral y la armonía en equipo. La evolución comenzó formalmente desde 1910 y hasta el día de hoy, más a nuestros días, integrando la tecnología para seguir generando valor agregado. Dentro de este tema, cerramos el tema número 2 y nos pasamos al tema número 3, que sería el enfoque de la administración.
Dentro del enfoque de la administración, como se mencionó anteriormente, hay varios autores, hay varias personas que pueden contar sus relatos dirigidos a la administración y aquí es donde nace la jungla de la teoría. La jungla de la teoría fue nombrada así por el autor Harold Kuntz, quien acorda tantos temas, tanta información, tanta diversidad de enfoques, se llamó de esta manera. Entre ellos, entre esos enfoques encontramos enfoques empíricos, matemáticos, de contingencia e interpersonales. Aunque cada uno analiza las funciones gerenciales desde su propia perspectiva, eh, y tienen ciertas limitaciones, todos aportan valor, todos nos dejan una enseñanza, todos nos dejan un camino de prueba y error, en los cuales se pueden complementar uno con el. Em, Al final, la administración moderna se alimenta de todos ellos, consolidando lo que conocemos como una teoría ecléctica. Dentro de el siguiente tema tenemos el enfoque sistémico y proceso administrativo. Para este tema en específico, se debe de entender que la administración no, no trabaja en un enfoque, no existe en un vacío. La empresa no existe sin un enfoque externo, sin un enfoque interno, y esto se desarrolla en este tema. Ya que la empresa eh, trabaja en un sistema abierto, en constante interacción con un entorno económico y social. El proceso funciona así. La empresa recibe insumos como capital, personas, conocimientos, habilidades para responder a las necesidades de los stakeholders o a los grupos de interés, como se le podría llamar también, los accionistas, empleados, gobierno. Luego, mediante las 5 funciones administrativas mencionadas en el tema número 1, los gerentes transforman los insumos en resultados, como bienes, servicios y ganancias para los stakeholders que se mencionan en este tema. Para que este proceso sea exitoso, la comunicación es el hilo clave y el conductor del éxito. Básicamente, sin la comunicación no se puede generar nada y no se obtienen buenos resultados. La comunicación es una habilidad clave que todos los gerentes deben de desarrollar y que todos deben de trabajar en conjunto para llegar al objetivo en común. Em, Ser gerente no solo habla de resultados financieros o no solo habla de servicios, no solo habla de producción, sino que también el gerente se encarga de satisfacer las necesidades humanas, como la estima y la pertenencia de mantener integrado el equipo. Como se mencionaba anteriormente, también varios de los autores nos dejan un poco de reflexión sobre que se implementan la psicología laboral y el trabajo en equipo. El equipo es muy importante para llegar a la meta que se quiere llegar dentro de la empresa o para tener ese valor agregado del que tanto hablamos. Como quinto tema, tenemos las funciones de los gerentes. En este tema, como mencionaba anteriormente, ya se hablan un poco más detalladas cómo son las funciones de los gerentes, qué tanto aplican, qué tanto abarcan y por qué se mencionan tanto. Básicamente, haciendo una recopilación en el tema número 2, en el tema número 3, todos los autores tienen diferentes perspectivas y todos tienen diferentes relatos, pero varios van alineados a las 5 funciones claves o 5 fases claves, como se les puede llamar. Dentro de estas tenemos la planeación. En la planeación es la primera fase ya que se toman decisiones, em, estrategias, se asignan los recursos a los objetivos. Consecuentemente, las siguientes fases van de la mano, todas van alineadas y todas se trabajan en conjunto para llegar al objetivo de lo que es la administración o para tener un buen éxito en la administración. Como segundo punto,
la organización. Mencionados anteriormente, la organización es el grupo de personas que trabajan para generar un valor agregado. En las organizaciones, aquí se establece la estructura y función de cada rol, qué roles se necesitan, qué personas se necesitan, quiénes van a cumplir con cada labor. El tercero, la integración del personal. Mencionado anteriormente, necesitamos roles, necesitamos desarrollar qué personas se necesitan, qué habilidades deben de tener y para esto se encarga la función número 3, que es la integración de personal. Esta se encarga de reclutar, desarrollar, evaluar el talento para mantener ocupados la organización, la estructura organizacional y que se puedan llegar a cumplir todos los roles necesitados. Dentro de la cuarta tenemos la dirección. Habiendo mencionado que necesitamos personal, necesitamos cubrir los roles, la dirección se encarga específicamente de influir al equipo con el liderazgo, con diferentes estilos de liderazgo para que todos trabajen en conjunto y se puedan alinear a las necesidades específicas de la empresa o que el rol amerita. Em, Como última fase o como últimas fases, se estaría hablando del control, que mide el desempeño, mide el esmero, mide la eficacia con la que se realiza la producción, se realizan las tareas. Este se encarga de detectar desviaciones y las correcciones y de influir en las correcciones. Todo esto se une mediante la coordinación que armoniza los intereses individuales con los de la empresa. En conclusión, se mencionaba un poco de liderazgo. Hay diferentes puntos y diferentes conceptos sobre el liderazgo. Se habla un poco de que los gerentes no son lo mismo que un líder o que un líder no es lo mismo que un gerente, pero en este tema en específico y desde mi perspectiva, desde la perspectiva de este capítulo, hablamos que un gerente tiene que tener un buen liderazgo, ya que las personas sin un líder no tienen una dirección clara, no tienen a quién seguir, no tienen a quién responder. Y es más fácil colaborar y es más fácil tener los mejores controles si tenemos un buen uso de los diferentes liderazgos. Em, Así que en conclusión, un líder nato también nace acorde a la gerencia y los gerentes también abarcan un poco de liderazgo, así como los líderes abarcan un poco de gerencia. Por último, pero no menos importante, tenemos las tres perspectivas de la administración. En estas tenemos un poco de unas palabras claves como meta común, perspectiva global, perspectiva innovadora y espíritu emprendedor. Eh, este tema aborda estas tres perspectivas que buscan asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones. El primero es la perspectiva global, que exige a los gerentes una visión internacional, un entendimiento de factores sociales, políticos y legales. El segundo punto, la siguiente perspectiva, abarca la perspectiva innovadora, que demanda agilidad para adaptar, mejorar y comercializar ideas constantemente. Como tercer faceta o como tercer tema tenemos el espíritu emprendedor. No estaríamos hablando de la globalización ni de la innovación sin un espíritu emprendedor, ya que el espíritu emprendedor es el que eh, toma una oportunidad y crea la empresa, es el que tiene las ideas, el que el que crea una organización desde cero. Es importante distinguir que el emprendedor hace nacer la organización, mientras tanto el innovador ayuda a hacer crecer y a evolucionar estas ideas, esta empresa. Ambas perspectivas son indispensables. Y eso son todo por los 5 temas del día de hoy. Ahora tenemos un poco más de noción de cómo la administración se genera, cómo la administración nace y por qué es tan importante en cada una de ellas.
Debemos recordar de que la administración se genera día a día, es algo que se puede hacer en administraciones ya sea lucrativas como no lucrativas y se puede mencionar un poco como las iglesias, como una escuela, como una casa. En todo momento se genera la administración y se trabajan todas acorde a las diferentes perspectivas. Gracias. Que, que vaya si quiere.